Cristo está o saliendo del aposento alto o está en el aposento alto y empieza a orar al Padre. En las últimas horas de su vida en la tierra, Él compartió algunas enseñanzas a los discípulos. Y ahora, después de enseñarles a ellos, ahora Él hace lo más natural y lo más importante, es orar a Dios para que les dé entendimiento, para que les guarde a ellos, para que sean unidos, para que Dios el Padre los santifique a ellos. En esta oración vemos un hermoso ejemplo para nosotros de cómo debemos orar. Y vemos a Cristo orando. Muchas veces vemos que Cristo oraba en los evangelios. Pero esta oración es la oración más larga, más completa en todos los evangelios de la oración de Cristo. Y vemos el primero orando por sí mismo. Él había cumplido el plan del Padre y quería que glorificara al Padre y glorificó al Padre. Luego ora por los discípulos, que Dios los guarde del mal, que Él los santifique, que Él los glorifique y que los une a ellos, los mantenga unidos. Y luego Él ora por los que han de creer en la palabra de Dios, en el Evangelio, por la palabra de ellos. Y en un sentido, Él está orando por nosotros. Porque como escuchamos el Evangelio de los que estaban con Cristo, que fue de generación en generación en generación. Así que todos que creyeron en Cristo, después de sus apóstoles, Cristo está orando por ellos. Y está orando por nosotros. Miren que Él está orando. Y miren versículo 1. Como Él comienza. En versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Él les habló estas cosas. ¿Qué cosas les habló? Las enseñanzas de capítulo 13, 14, 15 y 16. Si uno ve el contexto de esta oración y de este evento, Él estuvo en el aposento alto justo antes de ser entregado y les dio un montón de enseñanzas acerca del amor, acerca de la oración, acerca del Espíritu Santo. Y Cristo entendía algo, que era importante orar después de estas cosas. Y en forma de introducción, quiero hablar de 3 temas o 3 verdades en este versículo. Primero, es una oración clave. Es una oración clave. Es clave por su entendimiento, para que tengan entendimiento, para que entiendan lo que Él les había enseñado. Es clave para los discípulos su oración y es clave también para nosotros. Él dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos, empezó a orar después de enseñarle. En capítulo 14, Él habló del Espíritu Santo. Y uno de los propósitos del Espíritu Santo es enseñarnos no solamente el significado de la palabra de Dios, pero también la aplicación de la palabra de Dios. Y lo que Cristo está haciendo es está orando al Padre para que les dé entendimiento, para que Él los ayude a ellos a comprender lo que Él les había hablado y enseñado, ayudándoles a practicarlo en su vida terrenal. Cristo buscaba también consolarlos a ellos. Y a través de esta oración les daría a ellos consuelo, les daría fuerza. Primero oró por Él mismo. Él mismo al ir a la cruz. Cristo, aunque fuera y fue Dios,
también era Dios hecho hombre. Él sentía el dolor, Él sentía el cansancio. En un momento, en las próximas horas, después del juicio, toda la noche, Él iba a tener que llevar la cruz. Y sabemos que Él le costó llevar la cruz, no tenía la fuerza. Le exigió el soldado romano a otro hombre que le llevara su cruz. Él está orando al Padre, preparándose para el momento más duro, más difícil en su vida terrenal, al ir a la cruz. Y Dios le daría fuerzas, le daría su ayuda en ese momento. Él encomienda en las manos de Dios su vida y también la vida de los discípulos y la vida de los que han de creer en Él, que somos nosotros. Él está orando. Es clave la oración. Necesitamos la oración. Cristo mismo es un ejemplo de la importancia de la oración. ¿Están orando? ¿Tomamos el tiempo de orar a Dios y pedir su guía, su ayuda, entendimiento de las Escrituras? Hemos leído la palabra, hemos escuchado la palabra como ellos escucharon a Cristo, pero necesitamos el ministerio del Espíritu Santo para que nos enseñe, para que nos explique lo que significa, para que durante el día, cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos hablando a otros, cuando estamos trabajando, cuando estamos con la familia, necesitamos que la palabra de Dios nos guíe y su enseñanza, y por eso tenemos que orar. Al escuchar y conocer las cosas, hay creyentes que conocen la palabra de Dios muy, muy bien, pero no están aplicando la palabra de Dios a su vida, porque no están orando. No están buscando la guía de Dios, no están buscando la ayuda de Dios. Y para ellos la oración no es clave, no es importante para el entendimiento, para poder vivir la vida cristiana. Es clave para nosotros. Aun cuando hablamos con otros, podemos imitar el ejemplo de Cristo. Cristo les enseñó, les compartió enseñanza y luego ahora está orando. Hay padres aquí que tenemos hijos. Tenemos que enseñarles, tenemos que instruirles la palabra de Dios. Pero después tenemos que orar por ellos. Porque el simple hecho de conocer la palabra de Dios y saber lo que Dios dice, no significa que van a necesariamente creer y seguir y aplicar la palabra de Dios a su vida. Necesitan el ministerio del Espíritu Santo, necesitan que Dios esté obrando en su corazón. Ese compañero de trabajo nos mencionó el hermano Brian, una compañera de trabajo. Le compartió, le habló, le explicó algunas verdades. Ahora, ¿por qué lo comparte con nosotros? Porque tenemos que orar por Janina. Tenemos que orar por la gente que escucha de nuestros labios. Tenemos que orar por Silvia. Tenemos que orar por nuestros familiares. ¿Por qué? Porque por más que uno habla y habla, no significa que ellos necesariamente van a entender lo que estamos diciendo y aplicar la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos. Después de enseñarles, levanto los ojos para orar. ¿Para qué? Para que entiendan, para que comprendan, para que apliquen y para que Dios obre en sus vidas. Cuán importante es la oración. Debemos compartir la palabra, pero debemos orar a Dios para aquellos que escuchen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es clave. Y por eso Cristo está orando. ¿Estás orando por gente que han escuchado de tu boca una explicación del Evangelio?
¿Estás escuchando a aquellos hermanos con los cuales has compartido la palabra de Dios? Tenemos que orar a Dios y que el Espíritu Santo ministre y obre en sus vidas. Pero también no solamente fue clave, fue una oración natural. Era una conversación que tenía con el Padre. Me encanta meditar en esta frase que habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. La idea es que estaban o caminando o juntos con los discípulos, y de repente Él empieza a hablar al Padre Celestial, encomendando las vidas de los discípulos, encomendando su propia vida, hablando y orando con Él, levantando los ojos a Jesús, al Padre. Cristo empezó a hablar con Dios. Debemos tener un tiempo formal de oración, donde nos levantamos a la mañana y oramos a Dios, y por ahí a la noche tenemos un tiempo formal que estamos orando a Dios. Me gustan las palabras del salmista. El salmista tenía ese tiempo formal. Dice en la palabra de Dios, el salmista en el Salmo 55 dijo: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Es interesante, para el judío el día comenzaba la noche anterior. Por eso dice a la tarde y a la mañana y al mediodía. Y no dice a la mañana, al mediodía y a la noche o a la tarde. Pero tenía esos tiempos, el salmista, que él dedicaba a orar a Dios, a Jehová. Dice la palabra de Dios que Daniel, el profeta Daniel, que él entró en su aposento a orar a Dios como él solía hacer. Él tenía ese hábito a la tarde, a la mañana y al mediodía a orar a Dios. ¿Tenés un tiempo donde estás orando al Padre regularmente, todas las mañanas, todas las tardes, al mediodía o en algún momento que estás orando a Dios? Debemos tener un tiempo fijo donde oramos a Dios, pero también debemos simplemente conversar con Dios. Cristo conversó con Dios, con el Padre. Levantó los ojos y empezó a hablar al Padre, y empezó a hablar con Él. En el camino al colegio o al trabajo, uno puede orar a Dios: Señor, gracias por el día que nos has dado. Señor, ayúdame, dame la sabiduría para poder hablar con fulano de tal. A veces, muchas veces, normalmente, a la noche, al acostarme, estoy meditando, pensando y orando al Señor, pidiendo su guía, pidiendo su bendición, pidiendo la salvación por alguna persona, algún vecino, algún familiar o algo. ¿Tenés ese hábito en tu vida, esa conversación con el Señor donde uno habla? Cuando uno enfrenta una situación y está diciendo: Señor, dame sabiduría para hablar con fulano de tal. Por ahí tenés que pedirle: Señor, ayúdame a controlarme y que no me enoje con fulano de tal cuando empiece a hablar con esa persona. Ayúdame a controlar mi temperamento. Conversemos con Dios. Cristo conversaba. Para Él la oración era natural. Era como hablar con otra persona. ¿Qué haces cuando te encontrás con una persona? Empezás a hablar: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan tus cosas? Así deberíamos hablar con el Señor. En cualquier momento del día, cualquier momento de la noche. A veces el salmista hablaba de las vigilias de la noche, de los momentos cuando él se levantaba durante la noche y hablaba con Dios, conversaba con Dios. La oración es una conversación.
Él no dijo a los discípulos, bueno, discípulos, vamos a orar, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar al Padre. No, levantó los ojos y estaba mirando y orando al Señor. Uno puede, mientras que está manejando, mientras que está viajando en el colectivo, está pensando y orando al Señor. Señor, dame sabiduría, guíame a poder cumplir tu voluntad. Dice en Juan capítulo 11, cuando Cristo llegó a la tumba de Lázaro, cuando lo habían llamado, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Juan 11, 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí empezó a orar en voz alta al Padre en ese momento. Podemos orar, hermanos, donde quiera. Orar al Señor y hablar con Él y conversar con el Señor. Como dice Pedro en 1 Pedro 5, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Estás angustiado por algo? ¿Alguien te da una mala noticia? Hablar al Señor, conversar con Él, comunícale a Él cómo te sentís. Me encanta la palabra en Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Y tenía un gran pesar para Israel, que los muros de Israel estaban derribados y quería que levantaran esos muros. Y estaba triste, estaba preocupado y acongojado. Y de repente el rey lo vio medio mal y le preguntó, ¿estás bien? Claro, el copero tenía un trabajo muy importante, probar la bebida antes de darlo al rey, por si acaso que alguien intentaba envenenar al rey. Entonces, si viera su protector un poco preocupado, podría pensar, uy, quizás él sabe algo, que alguien está atentando contra mi vida o algo así. Entonces le preguntó, ¿estás bien? Y dice la palabra de Dios, entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías, antes de hablar, antes de contestar, en su corazón, en su mente, dijo, Señor, guárdame, guíame. Oró una frase, una oración rápida al Señor, pidiendo su favor, su gracia en responder. Hermanos, tenemos que levantar nuestros ojos al Señor durante el día, durante la noche, si es necesario, y conversar con el Señor, hablar con Él de lo que está en tu corazón, de los conflictos, de los problemas, de las alegrías. Señor, muchas gracias por esta bendición. A veces cuando experimentamos alguna bendición, queremos compartirlo con alguien, ¿no? Y sacamos el teléfono y estamos, no sabes lo que me pasó, y estamos contentos. Compártelo con el Señor primero, su alegría, su gratitud. Luego compártelo con otros. Cristo lo estaba conversando. Era algo natural para Él hablar con el Padre Celestial. Él no cerró los ojos, no era muy solemne, digamos. Era algo, una conversación, era algo natural. Ahora, cuidado cuando estamos hablando con Dios o hablando en la vida, porque a veces nos pasa algo y tenemos la tentación de
decir, Dios mío, Dios, o algo. Es medio como un término exclamatorio donde estamos casi usando el nombre del Señor en vano. Simplemente usándolo como una expresión. Si estamos dirigiéndonos a Dios, debemos dirigirnos a Dios con mucho respeto y consciente de lo que estamos haciendo, no simplemente como una expresión así. Esa conversación o esa expresión puede ser una expresión donde estamos quizás usando el nombre del Señor en vano. Aquí vemos en esa introducción una oración clave, una oración natural donde está conversando con el Padre, y también una oración íntima. Una oración íntima. ¿Por qué? Porque mire cómo comenzó. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. El simple hecho de que él diga Padre fue algo no muy natural para los judíos. Los judíos se dirigían a Dios como Jehová, como Dios, como el Creador, como el Señor. Ustedes miren en su casa en el libro de Salmos. El salmista y los salmistas muchas veces se dirigían a Dios, pero en los 150 salmos jamás se dirigieron a Dios como Padre, jamás. El Señor Jesucristo en Mateo 6 enseñó a los discípulos cómo orar y les dio un ejemplo. Y seguramente como Él comenzó, Padre nuestro que estás en los cielos, fue quizás un poco chocante para el judío, para los discípulos, para los apóstoles. ¿Por qué? Porque no se acostumbraban a dirigirse a Dios el Creador como su Padre. Cristo sí, varias veces, Padre, que estás en los cielos. Era un cambio de la norma de parte de Cristo, enseñando a los discípulos la relación íntima con nuestro Padre Celestial. Él presentó ese aspecto que realmente sería un gran cambio. Nosotros hablamos a Dios con respeto, no con distancia, bueno, Señor, como hablamos con alguien que no conocemos, pero hablamos con Él como nuestro Padre Celestial, con cariño, con amor, podemos dirigirnos a Él. Me encanta en 1 Pedro, como dice que Él está atento a nuestras palabras. Y la idea es que se agacha y escucha como un padre, como un adulto, acercándose al niño o una niña para escuchar sus palabras y saber lo que está diciendo. Si bien Él sabe lo que estamos sintiendo y sabe lo que estamos pensando, refleja su amor para nosotros. Ténganlo por cierto, hermanos, que cuando hablamos con Dios, a Él le interesa lo que vos vas a decirle a Él. A Él le interesa tus oraciones, tu corazón, tu vida, tus palabras. Para Él nunca es una molestia escucharle hablar con Él. Él quiere esa relación íntima. Cristo decía varias veces, Abba, Padre. Ahora, hay que tener cuidado un poco con ese término. Hay algunos que por ahí enseñan, y entiendo por qué lo enseñan así, que debemos hablar con Dios o con Cristo o con el Padre como papito o algo, que eso es lo que significa. Pero eso realmente no es una sugerencia mía de esa interpretación. Cristo pudo hablar con el Padre así, Abba, Padre.
y Abba tiene una cierta intimidad, pero debemos tener respeto por nuestro Señor. Si Él bien es nuestro Padre, nos dirigimos a Él como nuestro Padre Celestial, con mucho respeto, con mucho cuidado, y Él nos cuida como un padre que cuida a sus hijos. Él está siempre atento. En esta oración vemos que la oración es una oración clave. Es una oración natural donde Cristo está conversando. Y es una oración íntima donde está hablando con su Padre, con el cual Él quiere agradar al Padre, siempre quiere agradar sus planes, cumplir sus planes, agradar su corazón. Y debemos nosotros tomarlo como un ejemplo de cómo podemos orar a nuestro Padre Celestial. El primero va a orar por él mismo, luego por los discípulos que están cercanos y a los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Estás orando con Dios? ¿Estás tomando el tiempo? No solamente tiempos fijos donde está dedicado para hablar con Dios y conversar con Él durante el día, porque es clave, es algo importante y es algo natural para tu vida. Y es algo que uno hace porque tiene una relación con Dios. Es una relación diaria, no es una relación semanal. Cada semana, cada domingo y los miércoles, donde hablamos con Dios. Deberíamos hablar con Él y orar a Él todos los días y desarrollar una relación fuerte con Él y una vida de oración, porque la oración es clave, es algo importante en la vida del creyente. Vamos a orar al Señor.